La bodega de carga se sentía más fría de lo debido. Nora Hayes revisó la lectura ambiental por tercera vez en 10 minutos. Observaba los números parpadear en su escáner portátil. Algo andaba mal con la unidad de contención en el otro extremo de la bodega, y todos los demás en la nave parecían perfectamente felices de ignorarlo. Miró hacia el contenedor reforzado que se encontraba aislado en la esquina, rodeado de señales de advertencia en 12 idiomas diferentes. Dentro de esa caja estaba la razón por la que la mitad de la tripulación se negaba a trabajar en ese turno. Una cría de Drakit, un depredador ápice infantil de un mundo tan hostil que la comunidad galáctica lo había marcado como zona prohibida para la colonización. Los Drakit eran leyendas, historias contadas para evitar que los colonos adentraran demasiado en el espacio inexplorado. Su mundo natal era una pesadilla de llanuras volcánicas y bosques de cristal, donde solo los más fuertes sobrevivían. Los Drakit adultos medían 3 metros de altura, cubiertos de escamas blindadas que podían desviar el fuego de plasma con garras que podían atravesar los agujeros de la nave. Nunca se habían unido a la comunidad galáctica, nunca buscaron el comercio ni la diplomacia. Simplemente existían, y todos los demás habían aprendido a mantenerse alejados. Ahora, el Horizonte transportaba a una de sus crías a un centro de investigación. Nora aún no entendía cómo la habían obtenido los equipos científicos, y sospechaba que no quería saberlo. La documentación lo catalogaba como una operación de rescate, pero los protocolos de contención contaban otra historia. La temperatura descendía en la Bahía 7. Nora llamó a su unidad de comunicaciones. Anotó la respuesta de la placa desde el puente. Monitorear e informar si alcanza niveles críticos. Nora frunció el ceño al mirar el escáner. La temperatura ya estaba por debajo del rango óptimo para la biología Drakit. Había pasado los últimos 3 días leyendo todo lo disponible sobre la especie, principalmente porque nadie más parecía interesado en comprender qué portaban. Los Drakit eran de sangre fría y requerían un calor intenso para mantener su metabolismo. La cría necesitaba temperaturas que incomodarían a la mayoría de las especies. Se acercó a la unidad de contención. Sus botas resonaban en la bahía vacía. A través del pequeño puerto de observación, pudo ver movimiento. La cría era más pequeña de lo que esperaba, tal vez del tamaño de un perro grande de la tierra. Sus escamas brillaban en la penumbra, cambiando entre azul intenso y morado. Caminaba de un lado a otro, con movimientos espasmódicos y agitados. «Hola», susurró Nora, sabiendo que no podía oírla a través de las paredes reforzadas. Tampoco estaba teniendo un buen día. El escáner emitió una alerta. La temperatura había bajado otros 2 grados. Nora cambió su calma al canal de ingeniería. «Esto es neblina y base 7. Necesito que alguien revise los controles ambientales de la unidad 4. Tenemos una avería. Todos los sistemas están en verde desde aquí». Ingeniería respondió. «Probablemente solo sea un error de sensor». «No es un error de sensor. La temperatura de contención está bajando y tenemos una criatura viva ahí dentro que necesita calor para sobrevivir. Entonces, presenta una solicitud de mantenimiento. Lo atenderemos en el próximo turno». Nora cerró los ojos y contó hasta 5. El próximo turno sería en 8 horas. Volvió a mirar a la cría. Había dejado de caminar y ahora estaba acurrucada en un rincón, con el cuerpo temblando. Incluso a través del grueso cristal, pudo ver que estaba en apuros. Consultó las normas de la nave en su escáner, desplazándose por los protocolos. Todo decía lo mismo. No abrir la contención sin la autorización del capitán y al menos 2 miembros superiores de personal. No acercarse al espécimen. No hacer contacto físico bajo ninguna circunstancia. La temperatura bajó de nuevo. Nora tomó su decisión antes de poder convencerse a sí misma de lo contrario. Accedió al panel de anulación manual en el lateral de la unidad de contención y abrió los controles ambientales. Su autorización de seguridad apenas era lo suficientemente alta como para alcanzar estos sistemas, pero alguien había olvidado restringir el acceso de los especialistas en carga después de la última actualización de la regulación. Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz, eludiendo los sistemas automatizados y forzando la activación de los elementos calefactores. La temperatura comenzó a subir lentamente. Dentro del contenedor, la cría levantó la cabeza, sus ojos, ámbar brillante, como miel de tierra, fijos en la mirilla donde estaba Nora. Se miraron fijamente un buen rato. Nora esperaba algo monstruoso, algo que coincidiera con las historias. En cambio, vio un animal asustado, solo y con frío, atrapado en una caja en una nave llena de desconocidos que le temían. «Lo sé», dijo en voz baja. «Sé cómo se siente».
La unidad de comunicación estalló en voces. El tono de Capitán Torín era cortante y furioso. Hayes, ¿qué hace? Estoy mostrando acceso no autorizado a los sistemas de contención. La cría se estaba congelando, señor. Los controles ambientales fallaron. Entonces sigue el protocolo y espere la autorización correspondiente. Para entonces ya estaría muerta. El silencio llenó la calma durante 3 largos segundos. Preséntese en el puente de inmediato. Alguien más vigilará la bahía. Nora echó un último vistazo a la cría. Su temblor había cesado. La observaba con lo que solo pudo describir como curiosidad. Tocó con los dedos el cristal de visión. «Aguante», susurró. «Ya se me ocurrirá algo». Mientras caminaba hacia la salida de la bahía, Nora oyó un sonido inesperado. Un suave gorjeo, casi como el de un pájaro. Se giró. La cría estaba de pie, presionada contra el cristal donde sus dedos habían vuelto a emitir ese extraño sonido. Intentaba comunicar que el corazón de Nora se rompió un poco. Todos vieron un monstruo, pero ella vio algo completamente distinto. Vio a una niña. El capitán Torín no parecía contento. El villano estaba de pie tras su escritorio. Cruzó los 4 brazos en un gesto que significaba un serio desagrado entre los de su especie. Su piel se había tornado gris oscura. Otra mala señal. Violó el protocolo, dijo rotundamente. Nora mantuvo la postura erguida. Salvé una vida, señor. Arriesgó toda la nave. Esa criatura es peligrosa. Esa criatura es un bebé. La doctora. Yara chasqueó las mandíbulas. La versión chita de un zumbido pensativo. La oficial médica se había unido a la reunión. Sus ojos compuestos reflejaban las luces del techo. La humana tiene razón, capitán. La cría habría muerto en menos de 1 hora. La biología Drakith requiere calor constante a esa edad. Entonces los controles ambientales deberían haber funcionado correctamente. Torren espetó. Estaban funcionando. Norris dijo que estaban configurados a la temperatura estándar de la nave. Nadie se molestó en comprobar qué temperatura necesitaba realmente la cría. La piel del capitán se oscureció aún más. Eso no es asunto tuyo. Tu trabajo es supervisar la carga, no tomar decisiones ejecutivas sobre los protocolos de contención. Mi trabajo es asegurar que la carga llegue sana y salva. Eso incluye la carga viva. Torín abrió la boca para responder, pero la cerró. Descruzó 2 brazos y sacó un bloc de datos. El centro de investigación exige que mantengamos la distancia con el espécimen. Tienen requisitos de manejo muy específicos. ¿Han manipulado alguna vez al Drakith vivo?, preguntó Nora. Es información clasificada. Así que no lo han hecho. La doctora. Viera emitió un chirrido que podría haber sido una risa. Tiene razón, capitán. El centro solo ha examinado restos y muestras biológicas. Este es el primer espécimen vivo que tienen. Nora se inclinó hacia adelante. Entonces quizás deberíamos centrarnos en mantenerlo vivo el tiempo suficiente para que llegue hasta ellos. El sistema de comunicación pitó. Torín respondió con evidente irritación. ¿Qué pasa? Señor, tenemos un problema en la base 7. La voz pertenecía a Chun, el supervisor de turno. La cría no come. Explíqueme. Rechazó la comida que le dimos hace 1 hora. No ha tocado comida en 2 ciclos. Doctora. Yara, quizá quiera ver esto. El oficial médico ya se dirigía a la puerta. Nora la siguió sin pedir permiso. Tras ellos, oyó a Torín murmurar algo en su lengua materna que probablemente no era un cumplido. La plataforma 7 parecía igual que cuando Nora la dejó, excepto que ahora 3 tripulantes se encontraban a una distancia prudencial de la unidad de contención, observando con nerviosismo. Chun, un ingeniero humano, pareció aliviado al ver a Nora. «Sigue haciendo ese ruido», dijo. «Empezó justo después de que te fueras». Nora lo oyó de inmediato. El mismo chirrido, pero ahora más insistente, más desesperado. Caminó hacia la mirilla y miró dentro. La cría estaba pegada al cristal. Sus ojos ámbar se clavaron en ella. En cuanto la vio, el chirrido se intensificó. Más fuerte. «¿Cuándo fue la última vez que comió?», preguntó la doctora. «Yara, hace 30 horas», respondió Chin. «Seguimos el protocolo de alimentación al pie de la letra. Gel de alto contenido proteico calentado a 21 grados centígrados». Comió aproximadamente la mitad y luego se detuvo. Nora observó a la cría arañar el cristal. Sus garras no dejaron marcas en la superficie reforzada, pero la intención era clara. Quería salir. ¿Puede Drakith Young sobrevivir sin comida durante largos periodos?, preguntó.
Las mandíbulas de la doctora Yara hicieron clic. No a esta edad. Necesita nutrición constante para apoyar su crecimiento. Si se niega a comer durante otro ciclo, tendremos serios problemas. Déjame intentar algo, dijo Norris. Rotundamente no, dijo Torren desde la puerta. Después de todo, los había seguido. No te acercarás a ese contenedor. Me conoce, me respondió antes. Es un animal. No conoce a nadie. Entonces, ¿por qué hace ese ruido solo cuando estoy aquí? El capitán no tenía respuesta para eso. La doctora Yara se acercó al contenedor, estudiando la cría con atención. Los Drakith no son animales de manada. Son cazadores solitarios. No hay registros de que hayan forjado vínculos. No hay registros de que nadie lo haya intentado, replicó Nora. Todos los estudios sobre ellos provienen de cadáveres u observaciones a larga distancia. Nadie ha pasado tiempo con uno. El piar de la cría se había convertido en un vino soso. Se desplomó contra el cristal. Su energía se desvanecía. Se está muriendo, dijo la doctora. Yara en voz baja. Sea cual sea la razón, ha decidido no comer. A menos que algo cambie, no sobrevivirá al viaje. Nora tomó una decisión. Se dirigió al panel de control. Oye, ordenó Torren. Voy a entrar ahí. Eso es suicidio. Eso es compasión. Introdujo sus códigos de anulación antes de que nadie pudiera detenerla. La puerta de la unidad de contención comenzó a abrirse con un siseo de presión igualada. Todos los miembros de la tripulación en la bodega retrocedieron 3 pasos. Torren gritaba algo, pero Nora ya no escuchaba. La puerta se abrió por completo. El calor la invadió. La temperatura interior era al menos 40 grados superior a la del compartimento. La cría estaba en el centro del contenedor, con el cuerpo tenso, lista para huir o luchar. Nora se sentó en el suelo, justo en el umbral. Se hizo pequeña, inofensiva. Había pasado años trabajando con animales de rescate en la Tierra antes de unirse al servicio de carga. Especies diferentes, mismos principios. No los acorrales. No hagas movimientos bruscos. Deja que vengan a ti. Oye, dijo en voz baja, ¿te acuerdas de mí? Soy quien la calentó de nuevo. La cría siseó, un sonido como vapor que escapa de una válvula. Sus escamas ondularon, cambiando de color, morado, azul, toques de rojo, una muestra de amenaza, tal vez, o simplemente miedo. Nora se quedó quieta. Mantuvo la respiración lenta y regular. Pensó en su viejo perro, Max, que le tenía miedo a todo el mundo cuando lo adoptó. La paciencia lo había conquistado. Paciencia y amabilidad. La cría dio un paso adelante, luego otro. Sus ojos ámbar no se apartaron de su rostro. Eso es, susurró Nora. No voy a hacerte daño. Fuera del contenedor, podía oír a la doctora, Yara narrando observaciones en una grabadora. Torren probablemente estaba sufriendo un cambio de color inducido por el estrés. Nora los bloqueó todos y se concentró en la pequeña criatura frente a ella. La cría extendió una pata con garras y le tocó la rodilla. Sus escamas estaban calientes, casi calientes al tacto. Volvió a emitir ese chirrido, esta vez más suave. Luego se subió a su regazo y se acurrucó contra su pecho. Nora olvidó respirar por un momento. El depredador, el monstruo de las historias, temblaba en sus brazos como un gatito asustado. El tiempo transcurría de forma diferente dentro de la unidad de contención. Nora llevaba 20 minutos sentada en el suelo y la cría no se había movido de su regazo. Su respiración se había ralentizado, volviéndose profunda y constante. El temblor había cesado por completo. Esto no tiene precedentes, dijo la doctora, Yara desde fuera del contenedor. Su voz crepitó a través del sistema de calma. Estoy registrando sus signos vitales. Los indicadores de estrés de las crías han disminuido un 70%. Nora acarició suavemente el lomo de la criatura, sintiendo el calor de sus escamas. Eran más lisas de lo que parecían, con una textura como de piedra pulida. Ha estado sola todo este tiempo. Desde que la tienes. El equipo de adquisición lo encontró en una nave dañada cerca de los mundos fronterizos, respondió el doctor. No hay ningún otro Drakith a bordo. Supusimos que lo transportaban cuando la nave sufrió algún accidente. Así que ha estado solo durante días, quizás semanas, en una caja, rodeado de desconocidos que le tenían terror. Nora sintió que la ira le subía al pecho. Con razón está asustado. Debería ser peligroso, no asustadizo, dijo Torren. El capitán se había acercado a la puerta abierta, pero tuvo cuidado de permanecer afuera.
Todos los estudios, dice Drakith Young, son agresivos desde su nacimiento. Todos los estudios se basan en observaciones a distancia, replicó Nora. ¿Cuándo fue la última vez que alguien intentó interactuar con uno? Nadie tenía una respuesta para eso. La cría se movió en su regazo, levantando la cabeza. Sus ojos ámbar se enfocaron en su rostro y emitió un suave trino. Entonces hizo algo que dejó a todos los que la observaban congelados en shock. Trepó por su torso y se envolvió sobre sus hombros como una bufanda. Nora se quedó muy quieta mientras la criatura se acomodaba, enrollando su cola alrededor de su cintura para mantener el equilibrio. Su cabeza descansaba contra su nuca, cálida y sólida. Podía sentir su latido a través de su camisa, rápido pero constante. «Has, ¿estás bien?», gritó Chin desde un laurel. «Estoy bien», dijo Nora. El peso era cómodo, natural de alguna manera. «Creo que quiere estar más arriba. Tal vez se sienta más seguro». La doctora Yara tomaba notas rápidas en su blog de datos. Este comportamiento es completamente desconocido. Los Drakith son solitarios. No buscan el contacto físico, especialmente con otras especies. Quizás nos hayamos equivocado con ellos, sugirió Nora. Quizás son solitarios porque todos tienen demasiado miedo de acercarse. Se levantó lentamente, dándole tiempo a la cría para adaptarse. Apretó ligeramente sus agarres, pero no mostró signos de angustia. En todo caso, parecía más relajado que antes. «Lo voy a sacar de su contención», anunció Nora. «De ninguna manera», dijo Torren. «Eso va más allá de todo protocolo razonable. Está claramente ligado a la neblina», intervino la doctora. «Yara, forzar la separación ahora podría causar estrés severo, posiblemente fatal». La piel del capitán cambió de color. «Esta es una nave de carga, no una estación de investigación de xenobiología. Entonces probablemente deberíamos contactar a alguien que sepa de esto», dijo Nora. Caminó hacia la puerta, moviéndose con cuidado para mantener un movimiento fluido. La cría ajustó su posición, pero no intentó bajar. «¿Alguien ha pensado? ¿Para contactar con el mundo natal de los Drakith?» Todos se miraron. Chin rió, un sonido ligeramente histérico. «Nadie contacta con los Drakith. No responden a los intentos de comunicación. Tal vez lo harían si les dijéramos que tenemos a uno de sus hijos», dijo Nora. Torino consideró durante un largo momento. «Le enviaré un mensaje a Skra por los canales oficiales, pero no soy optimista sobre recibir una respuesta». 2 horas después, recibieron una respuesta. Todas las pantallas de la nave se iluminaron simultáneamente con una transmisión entrante. La señal era lo suficientemente potente como para anular los protocolos de comunicación normales. El rostro que apareció no se parecía a nada que Nora hubiera visto antes. Un Drakith adulto llenaba la pantalla. Sus escamas eran de un profundo color carmesí con patrones plateados. Sus ojos eran del mismo ámbar que los de las crías, pero contenían una inteligencia e intensidad que hizo que todos en el puente retrocedieran inconscientemente. «Tienen a uno de nuestros jóvenes». La voz era profunda, resonante, y hablaba perfectamente el idioma galáctico estándar. Torin recuperó la compostura rápidamente. «Sí, lo estamos transportando a un centro de investigación. La adquisición fue legal según protocolos de rescate. No nos importan sus protocolos. Nos importa el bienestar de la cría». El Drakith se acercó a la pantalla. «Muéstrenos». Nora apareció. La cría aún colgaba sobre sus hombros. Sintió que se tensaba al ver la pantalla, y luego se relajaba al ver que no ocurría nada amenazante. El Drakith adulto los miró fijamente durante 5 largos segundos. «¿Cómo es posible? La cría los ha elegido». «¿Elegido?», preguntó Nora. «Las crías de Drakith se vinculan con los protectores como un instinto en nuestro mundo. Los guerreros más fuertes adoptan a quienes no tienen padres. Las crías eligen basándose en su fuerza y su espíritu sereno. La expresión del ser era elegible. Eres humana. Sí, hemos oído hablar de tu especie. Vives en un mundo casi tan duro como el nuestro. Te vinculas con otros depredadores. Entiendes la fuerza que no requiere crueldad». Torren encontró su voz. «¿Qué recomiendas que hagamos?» «Esa no es tu decisión». Los ojos del Drak se centraron en Nora. «Humana, la cría te ha elegido como su guardiana. ¿Aceptas esta responsabilidad?» Nora sintió el peso sobre sus hombros, la confianza en ese pequeño cuerpo presionado contra su espalda. Pensó en decir que no, en lo complicada que esto le haría la vida. Entonces sintió que la cola de la cría se apretaba ligeramente alrededor de su cintura, y supo que solo había una respuesta.
Sí, dijo. Acepto. El Drakir adulto asintió lentamente. Luego hablaremos más. La cría necesita un nombre. Entre mi gente, los guardianes tienen ese derecho. Nora extendió la mano y tocó suavemente las escamas cerca de su cuello. La cría emitió ese suave sonido estridente de nuevo. Las escamas se sentían como cristal que reflejaba la luz en patrones de arco iris. Sard, dijo, por cómo la luz se refleja en sus escamas. El Drakit sonrió, revelando hileras de dientes afilados. Por alguna razón, no parecía amenazante. Un buen nombre. Nos pondremos en contacto contigo, guardiana Nora Ayes. Hay mucho que debes aprender. La pantalla se apagó. Nora permaneció de pie en el repentino silencio, muy consciente de que todos los miembros de la tripulación la observaban. Sar pió suavemente y se acurrucó contra su cabello. Bueno, dijo Chun finalmente. Supongo que nos lo quedaremos. Parece que sí, respondió Nora. La piel del capitán Torín se había vuelto azul pálido, el color de su especie para expresar su completo desconcierto. Necesito presentar unos 17 informes de incidentes diferentes. Pero Nora ya no escuchaba. Estaba concentrada en la pequeña vida que dependía de ella y en la enorme responsabilidad que acababa de aceptar. Las noticias corrían rápido por la comunidad galáctica. Para cuando el horizonte llegó a la estación Crosspoint 7, la mitad del sector sabía del humano que se había hecho amigo de una cría de Drakit. La otra mitad pensó que era un engaño. Nora se encontró en el centro de atención que nunca había deseado. El administrador de la estación había redirigido su nave, insistiendo en que atracaran para la documentación pertinente. Lo que eso realmente significaba era una oportunidad para que científicos, periodistas y curiosos comprobaran si las historias eran ciertas. Sard había crecido en las 2 semanas transcurridas desde que salió de la bodega de carga. La cría tenía ahora el tamaño de un perro mediano, con escamas que oscilaban entre azules y plateadas según su humor. Se negaba a dormir en cualquier lugar excepto acurrucado sobre los hombros de Nora o sobre su lomo. La doctora Yara dijo que era un comportamiento normal de vinculación, aunque no tenía datos previos que respaldaran esa afirmación. «Tienes 17 solicitudes de entrevista», dijo Chun, bufido, caminando junto a Nora por los pasillos de la estación. «Que sean 18. Alguien del Instituto de Xenobiología acaba de enviar otra». «Dile a todos que no», respondió Nora. La cola de Sard se balanceaba suavemente al caminar, rozando ocasionalmente su cadera. El peso de la cría había aumentado, pero se distribuía con cuidado, sin desestabilizarla en ningún momento. «La administradora de la estación quiere verte. También debes saber que controla nuestros privilegios de atraque. Aparte de eso, Fina, solo una reunión, pero Sard viene conmigo». «¿Iría Sard a algún lado sin ti?» Chun sonrió. «Esa criatura está más apegada que una sombra». Los detuvieron 6 veces camino a la oficina de la administradora. Otras especies apretujaban contra las paredes del pasillo a pasar, observando a Sard con una mezcla de miedo y fascinación. Un grupo de jóvenes chitra chasqueaban las mandíbulas con entusiasmo. Su maestro intentaba mantener el orden mientras explicaba algo sobre los vínculos entre especies. Sard notó la atención, pero no pareció preocupada. La cría se había vuelto más atrevida en las últimas semanas, piando ocasionalmente a los miembros de la tripulación que reconocía. Todavía solo se relajaba del todo cerca de Nora, pero había dejado de tratar a los demás como una amenaza. La administradora, quien era una Rantion alta, con su cresta emplumada de un verde brillante, se puso de pie cuando Nora entró en su oficina, abriendo mucho los ojos al ver a Sard. «Increíble», suspiró. Los informes no le hacían justicia. «Solo estamos de paso», dijo Nora. «No queremos problemas». «¿Problemas? Querida, ¿tienes?» Causó sensación. ¿Entiendes lo importante que es esto? King señaló una pantalla mural que mostraba noticias de una docena de cadenas diferentes. El rostro de Nora aparecía en la mayoría de ellas junto con imágenes de Sard. Los Drakit han sido una civilización cerrada durante siglos. Sin comercio, sin diplomacia, apenas comunicación. Ahora, uno de sus jóvenes se ha unido a un humano. Esto lo cambia todo. Acabo de ayudar a un niño asustado, dijo Nora en voz baja. Hiciste más que eso. Demostraste algo que muchas especies creían imposible, que los Drakit podían conectar con otras. King se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa con Sard. He recibido consultas de 3 importantes universidades, 2 cuerpos diplomáticos y el propio Consejo Galáctico. Todos quieren entender cómo sucedió esto. Char emitió un sonido sordo, no exactamente un gruñido,
sino una advertencia. Nora extendió la mano y arañó suavemente detrás de la cresta de la cabeza de la cría. Sar se tranquilizó al instante. ¿Cómo lo haces?, preguntó King, genuinamente curiosa. Escucho, dijo Nora. Sar me dice cosas, no con palabras, sino con sonidos, movimientos. De la misma manera que la gente trabaja con animales en la tierra. Presta atención. Tu mundo también tiene criaturas peligrosas. Correcto. Muchas, pero aprendemos a vivir junto a ellas. A veces incluso nos asociamos con ellas. Los humanos domesticaron lobos hace miles de años. Estudiamos tiburones, rehabilitamos osos heridos, vivimos cerca de leones y tigres. Respetamos su fuerza, pero no dejamos que el miedo nos controle. La cresta de King se erizó pensativa. Tal vez por eso la cría de Draki te aceptó. Entiendes a los depredadores. Un timbre sonó en la puerta de la oficina. El asistente de King entró, con aspecto nervioso. Administrador, tenemos una situación urgente. Una nave Draki acaba de entrar en el sistema. Todos se congelaron. Los Draki nunca abandonaron su territorio. Ciertamente nunca se acercaron a estaciones multiespecies. ¿Cuántas naves?, preguntó King. Solo una pequeña nave. Están solicitando permiso para atracar. Nora sintió a Sar tensarse contra su espalda. Las escamas de las crías ondearon de color, cambiando rápidamente de azules a morados. Está bien, susurró. Están a salvo, decidió la administradora rápidamente. Permítanles atracar. Despejen la plataforma 12 y mantengan a los guardias de seguridad a una distancia prudencial. No se ven armas. Miró a Nora. Están aquí por ti. ¿Cómo lo sabes? Porque no tienen otra razón para venir. Una hora después, Nora se encontraba en la plataforma de atraque 12 con el capitán Turin, la doctora, Yara y un nervioso equipo de seguridad. La nave Drakit era pequeña pero elegante. Su vestíbulo estaba marcado con el mismo patrón plateado que había visto en el Drakit adulto durante la transmisión. La esclusa de aire se abrió. Una sola figura emergió. El Drakit adulto era enorme, fácilmente de 3 metros de altura. Sus escamas eran de un rojo intenso con marcas plateadas, las mismas de la transmisión. Se movía con gracia controlada, cada paso deliberado. El ser vestía ropa mínima, solo bandas de metal tejido en el pecho y los hombros. Cicatrices marcaban sus escamas, viejas heridas que denotaban una vida violenta. Sar emitió un agudo chirrido, uno que Nora nunca había oído antes. Todo el cuerpo de la cría vibró de emoción. El Drakit adulto se detuvo a 5 metros de distancia y se arrodilló, poniendo su cabeza a la altura de Norris. De cerca, sus ojos ambas se sostuvieron, profundos de inteligencia y experiencia. «Soy el anciano Craig», dijo. Su voz retumbó por la bahía. «He venido a ver a la humana que cuida a nuestros jóvenes». «Nora Hayes», respondió con voz firme. «Este es Ard». La mirada de Krat se desvió hacia la cría sobre sus hombros. Algo cambió en la expresión de Lele, una dulzura que hacía que el enorme depredador pareciera casi apacible. «Elegiste bien, pequeño», dijo Wright en un idioma diferente, lleno de chasquidos y trinos. Sar respondió de la misma manera, una conversación rápida que Nora no pudo entender. Sar dice, «Eres digno», tradujo Craig, volviendo al lenguaje estándar. «El joven dice que eres fuerte y amable, que no mostraste miedo cuando todos los demás sí». Estaba aterrorizada, admitió Nora. Simplemente no dejé que el miedo me detuviera. La expresión de Craig cambió a algo que podría haber sido de aprobación. El miedo que no te controla es sabiduría, no debilidad. ¿Entiendes esto? La mayoría de las especies no. Los ancianos se pusieron de pie y observaron la bahía. Decenas de seres observaban desde distancias seguras, equipos de seguridad intentando parecer despreocupados, aunque claramente listos para intervenir. «Me temen», observó Craig. «Temen a Sar. Temen lo que podamos hacer». «¿Puedes culparlos?», preguntó Nora. «Las historias sobre tu gente no son precisamente amistosas. Las historias se enriquecen con el relato. Somos fuertes. Sí. Somos peligrosos cuando nos amenazan, pero no somos monstruos». Craig volvió a mirar a Sard. «Simplemente somos incomprendidos». «Entonces ayúdalos a entender», dijo Nora. Seari la estudió durante un largo rato. «¿Eso era lo que hacías, guardián?» «Y Nora hace ayudando a la galaxia a entender. Solo estoy cuidando a un niño que necesitaba ayuda». «Exactamente. Y al hacerlo, has construido un puente donde antes no existía ninguno».
El anciano Craig no creía en perder el tiempo. Una hora después de atracar, el Drakit había organizado una reunión formal en la cámara central de la estación. Asistieron representantes de una docena de especies, algunos curiosos, la mayoría nerviosos. Nora estaba sentada en una mesa diseñada para conferencias multiespecies, sintiéndose claramente fuera de lugar. Sar permaneció sobre sus hombros, con los ojos de la cría siguiendo cada movimiento en la sala. El joven Drakit se había vuelto protector en las últimas semanas, siempre interponiéndose entre Nora y cualquier cosa que percibiera como una amenaza. Craig se encontraba al frente de la cámara, imponente sobre todos los presentes. La presencia de Lele era imponente sin ser agresiva. Un delicado equilibrio de fuerza y control. No vengo a amenazar, sino a explicar, comenzó Craig. Mi gente ha observado la galaxia desde la distancia durante generaciones. Hemos visto imperios surgir y caer. Las especies se unen y se dividen. Elegimos el aislamiento no por odio, sino por necesidad. Un diplomático villano levantó una mano con cautela. Su mundo es territorio prohibido. Su gente ataca cualquier nave que entre en su espacio. ¿No defenderían su hogar?, replicó Ciari. Las primeras naves que llegaron a Skrat no vinieron con saludos, sino con armas. Vieron un mundo rico en recursos y pensaron en tomarlo. Aprendieron que no nos rendimos fácilmente. Murmullos recorrieron a los seres reunidos. Nora desconocía esta historia. Los registros oficiales solo mencionaban que el espacio Draxit estaba vedado, sin explicar nunca por qué. Tras siglos de conflicto, tomamos una decisión, continuó Craig. Permaneceríamos en nuestro territorio. No buscaríamos expandirnos. Simplemente existiríamos y defenderíamos lo que es nuestro. La galaxia aceptó este acuerdo. ¿Entonces por qué están aquí ahora?, preguntó una científica Chitra, con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. ¿Qué ha cambiado? Los ojos ámbar de Craig se posaron en Nora y Sar. Todo cambió cuando un humano mostró a mi gente algo que creíamos imposible, que un forastero pudiera comprendernos. La sala quedó en silencio. Todas las miradas se volvieron hacia Nora. Sintió a Sar más cerca de su cuello, ofreciéndole consuelo. Los jóvenes Drakit se vinculan con los protectores. Craig explicó que es un instinto codificado en nuestra genética. Una cría elige basándose en la fuerza, el coraje y lo que llamamos fuego de calor. La capacidad de enfrentarse a peligros sin pánico, de proteger sin crueldad. Durante miles de generaciones, solo Drakit poseía estas cualidades. Creíamos que ninguna otra especie podía. Nora demostró que te equivocabas, dijo la doctora. Yara en voz baja. Sí, y si nos equivocamos en esto, quizá nos hayamos equivocado en otras cosas. Craig se acercó a la mesa donde estaba Nora. Vine aquí a poner a prueba al guardián para ver si este vínculo era real o simplemente una anomalía. Nora sintió que se le aceleraba el corazón. Una prueba. Ya la has superado simplemente por ser quien eres. Sard está sano, contento, prosperando. La cría confía plenamente en ti. Esto no sería posible si no fueras digno. Sard gorjeó suavemente, como si aceptara que un representante humano del cuerpo diplomático de la Tierra hablara. ¿Qué significa esto para las relaciones entre los Drakit y la galaxia en general? Craig consideró la pregunta detenidamente. Significa que estamos dispuestos a escuchar, a hablar, a ver si se puede entender puentes. El anciano miró directamente a Nora. Pero tenemos condiciones. El guardián debe poder quedarse con Sard. La cría ha elegido, y honramos esa elección. Cualquier intento de separarlo será considerado un acto de agresión. Nadie se llevará a Sard, dijo Nora con firmeza. Hice una promesa. Bien. Segundo, solicitamos un intercambio cultural. Los humanos enviarán representantes para aprender nuestras costumbres. Enviaremos observadores para aprender las suyas. Pequeños pasos dados con cuidado. El diplomático de la Tierra parecía atónito. Están abriendo sus fronteras. Acceso limitado. Visitas supervisadas. No abandonaremos la precaución, pero lo intentaremos. Las escamas de Craig cambiaron a un rojo más claro, una señal de lo que podría ser esperanza. Nora Hayes nos ha demostrado que el entendimiento es posible. Seríamos tontos si no exploráramos esa posibilidad. La reunión continuó durante 2 horas más, estableciendo protocolos y acuerdos básicos. Nora solo escuchó a medias, concentrada en cambio en Sard. La cría se había adormilado. Su peso se estaba sentando más sobre sus hombros. Cuando las discusiones formales finalmente terminaron, Craig se acercó a Nora en privado.
El anciano se movió con sorprendente gentileza para un ser tan grande. «Llevas una gran responsabilidad, guardián», dijo Craig en voz baja. «Sar no es solo un niño. La cría es ahora un símbolo de lo que podría ser posible entre nuestros pueblos». «Resopla. Es mucha presión para una niña», respondió Nora. «Sí, pero la joven te eligió por una razón. Te enfrentarás a desafíos en el futuro. Habrá quienes teman lo que este vínculo representa. Algunos de mi propia gente cuestionaron mi decisión de permitirlo. ¿Por qué lo permitiste?» Craig guardó silencio un momento, luego extendió una enorme mano. Sar levantó la cabeza y rozó con el hocico la palma de Lele. Un gesto de reconocimiento y respeto. «Porque veo en ti lo que valoro en mi propia gente, la fuerza para proteger, la sabiduría para comprender, el coraje para elegir la compasión por encima del miedo». Los ojos ámbar de Ciari se encontraron con Norris. «Estas cualidades son raras en cualquier especie. Cuando las encuentre, las honraré». «¿Qué pasa ahora?», preguntó Nora. «Ahora continúa tu viaje. Sar crecerá. Enseñarás a la cría sobre tu mundo y Sar te enseñará sobre el nuestro. Con el tiempo, cuando la cría esté lista, traerás a Sar a Escat. Los recibiremos a ambos». «Solo soy un especialista en carga», dijo Norris. «Nunca me alisté para ser diplomático, ni un símbolo, ni en lo que se haya convertido esto. Te alistaste en el momento en que elegiste ayudar a una niña asustada en lugar de seguir órdenes que priorizaban el protocolo sobre la vida». Craig le puso una mano en el hombro, con cuidado de no molestar a Sard. «A veces, los cambios más importantes comienzan con los más pequeños actos de bondad». Más tarde, de vuelta en el horizonte, Nora se encontraba en sus aposentos contemplando las estrellas. Sar por fin se había acomodado para dormir, acurrucada en una cama caliente que la doctora Yara había diseñado específicamente para la cría. Incluso dormida, uno de los ojos de Sar permanecía entreabierto, siempre atento a las amenazas. Shin pasó con comida de la cocina. «Eres famosa, ¿sabes? Todo el sector habla de la humana y su Draki. Solo quería hacer mi trabajo», dijo Norris. «Bueno, tu descripción del puesto se ha vuelto mucho más compleja». Sin sonrió. «El administrador de la estación te ofreció un puesto. Enlace cultural entre humanos y Draki. Salario completo, beneficios y todo. ¿Qué le dijiste?» «Que lo pensaras». Shin dejó la comida y miró a la cría dormida. «Char se merece a alguien que los ponga primero. Hazlo tú. Decidas lo que decidas, tomarás la decisión correcta». Después de que Shin se fuera, Nora se sentó junto a la cama de Sard y acarició suavemente las escamas de la cría. Eran cálidas, suaves, hermosas. «Estamos juntos en esto ahora», susurró. «Tú y yo contra lo que venga después». El ojo de Sard se abrió por completo, ámbar y brillante. La cría emitió un suave sonido de trino que Nora había llegado a reconocer como satisfacción. «Sí», dijo Nora, sonriendo. «Siento lo mismo». Habían pasado 3 meses desde ese primer encuentro con el anciano Craig. La estación Cross Point 7 se había transformado en algo inesperado. Un centro donde las especies se reunían no solo para comerciar, sino para comprender. Nora había aceptado el puesto de enlace. ¿Cómo podía negarse? Sar necesitaba estabilidad, y el trabajo se sentía importante de una manera que su trabajo de carga nunca lo había sido. Sus aposentos eran más grandes ahora, modificados para acomodar a un Drakit en crecimiento. Sar tenía casi el doble del tamaño que había tenido, aunque todavía estaba lejos de ser un adulto. Crecimiento. La cría había aprendido a navegar por la estación con confianza, aunque nunca se alejaba mucho de Nora. Los demás residentes se habían acostumbrado a verlos juntos. El miedo inicial se había desvanecido, reemplazado por curiosidad y, a menudo, afecto. Niños de diversas especies saludaban a Sard, y el joven Drakit había aprendido a devolver el saludo con la cola, un gesto que siempre deleitaba a los espectadores. La doctora Yara se había convertido en una figura permanente en sus vidas, documentándolo todo. La investigación de los científicos de Chitra fue pionera, demostrando cómo se podían formar vínculos entre especies cuando el miedo se reemplazaba por respeto y paciencia. El desarrollo cognitivo de Sard es notable, comentó Yara durante una de sus revisiones regulares. La cría está aprendiendo a un ritmo acelerado. La exposición a múltiples idiomas, culturas y estructuras sociales está creando vías neuronales que nunca antes habíamos observado en Draki. Nora observó a Sard jugar con un rompecabezas diseñado por Chun. La cría lo resolvió en menos de 1 minuto y luego levantó la vista con evidente orgullo. «Presume», dijo Nora con cariño. Sard pió y le trajo el rompecabezas, pidiendo elogios.
Nora obedeció, rascándose el punto detrás de la cresta de la cabeza de la cría que siempre hacía que las escamas de Sard ondearan de placer al oír que una campanilla en la puerta anunciaba visitantes. El anciano Krayt había enviado a 2 Drakith más jóvenes a la estación como parte del intercambio cultural. Ambos eran guerreros, cuidadosamente elegidos por su mente abierta y sus habilidades diplomáticas. Al principio se habían mostrado escépticos, pero ver a Nora y Char juntos había cambiado sus perspectivas. La guardiana Nora dijo Ren, un Drakith con escamas teñidas de verde. Traemos noticias del anciano Krayt. Más de los nuestros desean participar en el intercambio. Han visto los informes, miran las grabaciones. Quieren entender cómo funciona este vínculo. ¿Cuántos más? Preguntó Nora. 10 para empezar. Mayormente académicos. Quieren estudiar la cultura humana, su historia con otros depredadores. Nora sintió una mezcla de orgullo y ansiedad. Esto estaba funcionando. El puente se estaba fortaleciendo, pero también significaba más responsabilidad, más presión para hacer las cosas bien. Sar percibió su tensión y se apretó contra su pierna, ofreciéndole consuelo como siempre. Haremos que funcione, dijo Nora. ¿Qué necesita Krayt de nosotros? Espacio para los visitantes, acceso a sus bibliotecas y centros culturales, y permiso para algo sin precedentes. Ren hizo una pausa. El anciano desea traer una pequeña delegación a la Tierra. La Tierra. Nora no había estado en casa en años. La idea de Drakith caminando por su mundo natal parece surrealista. Su planeta nos fascina. Un mundo tan peligroso como Escorat. Sin embargo, construyeron una sociedad basada en la cooperación en lugar del aislamiento. Queremos ver cómo lo hicieron. La segunda Drakith tal habló. Era más pequeña que Ren, pero se movía con una gracia letal. He visto sus registros históricos. Los humanos vivían junto a criaturas que podían matarlos fácilmente. Lobos, grandes felinos, osos. Convertiste a los depredadores en compañeros. ¿Cómo? Paciencia, dijo Nora. Confianza. Entender que la fuerza no siempre significa dominio. Estos conceptos no son ajenos a Drakith, dijo Talis, pero los aplicamos solo a los de nuestra especie. Los aplicaste a todo. Miró a Sard, incluso a nosotros. La noticia de la propuesta visita a la Tierra se extendió rápidamente. La respuesta fue mixta. Algunos humanos estaban entusiasmados, viéndolo como una oportunidad histórica. Otros se preocupaban por traer alienígenas peligrosos a su mundo natal. Nora pasó horas en reuniones respondiendo preguntas y abordando inquietudes. No vienen a invadir, explicó a un panel de funcionarios de la Tierra por videoconferencia. Vienen a aprender, igual que nosotros aprendemos de ellos. Tienen una cría de Drakith, argumentó un funcionario. Eso es muy diferente a albergar guerreros adultos. Sard era considerada igual de peligrosa cuando nos conocimos. Todos decían que era imposible acercarse a un Drakith. Les demostramos que estaban equivocados. Nora señaló a Sard, sentada a su lado. La cría escuchaba atentamente la conversación. Si dejamos que el miedo nos controle, nunca avanzaremos. El debate continuó durante semanas, pero finalmente se concedió el permiso. La delegación Drakith visitaría la Tierra durante un mes bajo estricta supervisión y con protocolos claros. Nora se encontró en un transporte que se dirigía a casa por primera vez en 5 años con Sard y la delegación Drakith. El anciano Krayt había decidido venir personalmente, señal de la importancia de esta misión. El anciano Drakith se encontraba en la ventana mientras la Tierra aparecía a la vista. Sus océanos azules y continentes verdes, un marcado contraste con el infierno volcánico de Escorat. Hermoso, dijo Krayt en voz baja, y aterrador. He leído los informes. Su mundo ha matado a miles de millones de criaturas a lo largo de su historia. Depredadores, presas, desastres, naturales y artificiales. Sin embargo, la vida persiste. La vida se adapta. Nora dijo que encuentra la manera. Como ustedes encontraron la manera de llegar a Sard. Aterrizaron en una zona remota, lejos de los principales centros de población. La seguridad era estricta, pero respetuosa. La delegación Drakith emergió lentamente de la nave, contemplando el entorno alienígena que un equipo de xenobiólogos y diplomáticos esperaba para recibirlos. A la cabeza, una mujer mayor de ojos amables y cabello gris. La doctora Sara Reeves, una de las principales expertas de la Tierra en comportamiento animal y comunicación entre especies. Bienvenidos a la Tierra, dijo. Es un honor para nosotros recibirlos. Crafe hizo una leve reverencia, en un gesto de respeto. Es un honor para nosotros estar aquí.
Tenemos mucho que aprender. Durante las semanas siguientes, los Drakith visitaron reservas naturales, centros de investigación y sitios históricos. Observaron a humanos trabajar con lobos, delfines y elefantes. Observaron equipos de búsqueda y rescate con perros. Visitaron un santuario donde depredadores heridos eran rehabilitados y liberados de nuevo en la naturaleza. Salvas criaturas que podrían hacerte daño, observó Ren, mientras observaba a un cuidador trabajar con un oso en recuperación. ¿Por qué? Porque tienen tanto derecho a existir como nosotros, respondió el cuidador. Ser poderoso no convierte a algo en malo. Ser peligroso no lo convierte en nuestro enemigo. Nora vio la comprensión en los ojos de los Dracs. No eran conceptos nuevos, pero verlos en acción los hizo reales. El punto de inflexión llegó durante una visita a un santuario de lobos. El líder de la manada, un enorme lobo gris llamado Tormenta, se acercó a la valla donde se encontraba la delegación. La mayoría de los visitantes se habrían alejado. Craig se acercó. El lobo y él. El anciano Drakith se observaba a través de la valla. Dos depredadores de mundos diferentes, reconociendo algo familiar el uno en el otro. Ahora lo entiendo, dijo Craig en voz baja. ¿Por qué Sar te eligió? Porque tu especie pudo salvar la brecha que otras no. El anciano miró a Nora. Ves la verdad bajo el miedo. Entiendes que la fuerza y la dulzura pueden coexistir. En su último día en la Tierra, la delegación se reunió en un prado donde Sard había insistido en jugar. La cría se había vuelto audaz en la Tierra, explorando cada nuevo olor y sonido con infinita curiosidad. En ese momento, Sard intentaba atrapar mariposas, saltando y dando volteretas con la gracia de un cachorro torpe. Los guerreros Drakith rieron, un sonido retumbante como un trueno lejano. Era la primera vez que Nora los oía realmente relajados. El joven es feliz aquí, observó Tala. Sard es feliz donde quiera que estemos juntos. Nora dijo que eso es lo que significan los vínculos. No lugares, sino personas. El anciano Craig se acercó a ella una última vez antes de partir. Le has dado un regalo a mi gente, guardiana Nora Ayes. No solo conocimiento, sino esperanza. Esperanza de que no tengamos que estar aislados. Esa comprensión es posible. Tú también me diste un regalo, respondió Nora, viendo a Sar finalmente atrapar una mariposa y luego liberarla suavemente ilesa. Confiaste en mí con algo valioso. Me dejaste demostrar que las diferencias no tienen por qué dividirnos. ¿Qué harás ahora?, preguntó Ciari. Nora miró a la delegación de Drax, a la doctora, Reeves y a su equipo, al hermoso prado de tierra que los rodeaba. Sintió la presencia de Sard a su lado, cálida, sólida y verdadera. Seguiré construyendo puentes, dijo, una conexión a la vez, un momento de comprensión a la vez, hasta que el miedo se convierta en curiosidad y los extraños se conviertan en amigos. Sard pió en señal de acuerdo y se apretó contra su pierna. Las escamas de la cría reflejaron la luz del sol, esparciendo arcoíris por la hierba. Craig sonrió, esa expresión de paz que Nora había aprendido a reconocer. Entonces el futuro es más brillante de lo que me atrevía a esperar. Años después, cuando los historiadores recordaran el primer contacto entre humanos y Drakith, señalarían negociaciones políticas, acuerdos comerciales e intercambios culturales. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad. Todo comenzó con un humano que vio a un niño asustado en lugar de un monstruo y eligió la compasión sobre el miedo. A veces, los grandes cambios comienzan con los más pequeños actos de bondad. A veces, solo se necesita una persona dispuesta a acercarse a lo inalcanzable. Y a veces, el depredador más peligroso de la galaxia solo necesita a alguien lo suficientemente valiente como para